Este módulo se llama Grecia y los orígenes del pensamiento occidental. Y de lo que se trata es un poco del surgimiento de la palabra. Quiero hacer la aclaración de que antes de los griegos muchas otras personas estaban haciendo objetos que podríamos considerar arte hoy en día. Desde los sumerios, los egipcios o incluso las cuevas de Altamira y Lascaux. Hay muchos elementos que están en la historia que pudieran ser considerados arte para quien los ve sin adentrarse en el mundo del arte, porque tienen las mismas características estéticas de las obras de arte griegas. Pero aquí lo interesante es que son los griegos los primeros en salir con el nombre, en lograr encontrar cómo le vamos a llamar a esta forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, originalmente, nuestro término arte viene del latín, donde se origina por el vocablo ars, ¿sí? De ars viene arte. Pero ellos, los romanos que hablaban en latín y que usaron la palabra ars, en realidad lo retoman de la palabra tekné. Y tekné es una palabra en griego que se refiere a una manera muy admirable de hacer cualquier cosa. No estaban específicamente pensando ni en pintura ni en escultura, sino en cualquier cosa que hace que los demás se sorprendan y que se pasmen nada más con verlo y que quieran ver más. La primera referencia que encontramos en la literatura viene precisamente en la Ilíada y se refiere a la manera en la que pelea Aquiles. Aquiles, ese guerrero legendario, cuando pelea en Troya, los demás no pueden sino admirarlo. Es decir, espérense tantito, vamos a ver cómo pelea este sujeto, que es una maravilla, ¿sí? Y con esa manera de verlo, ellos perdían como la voluntad de seguir peleando entre ellos y preferían admirar a ambos lados las luchas de Aquiles. Entonces, este tekné, que un poco está también unido a la palabra técnica que estamos utilizando hoy en día, sería esta manera admirable de realizar cualquier cosa, cualquier actividad. Dentro de la Ilíada y la Odisea, y tendríamos ahí como los primeros conceptos literarios de esto, tendríamos que reconocer que hay una diferencia entre la Ilíada y la Odisea. Ambos son historias de origen de los griegos y ambos, aunque se asume a Homero como el autor, Homero es más bien el recopilador de estas historias que son historias de origen de los griegos y que Homero las recupera y las canta y les da un estilo específico. Un estilo que a su vez tiene su propia técnica y a su vez asombra a las demás personas. La diferencia brutal entre la Odisea y la Ilíada es que en la Ilíada se nos narra la historia de las personas peleando porque son títeres de los dioses. En el caso mismo de Aquiles, Aquiles sí es un gran guerrero, pero porque fue apadrinado por unos dioses que lo sumergieron del talón y por lo tanto su piel se vuelve invulnerable. Es decir, más que la habilidad de Aquiles en sí mismo, se admira la capacidad que tiene de obtener favores místicos, mágicos, divinos que lo protegen a él. Y así como ese, muchos de los otros personajes están relacionados a una otra deidad en una especie de juego en donde los dioses mandan y los hombres son los peones en un tablero de los dioses, ¿no? Muy diferente a la Odisea. En la Odisea, Odiseo es un personaje que ganó en la guerra de Troya porque es a él al que se le ocurre la idea del caballito, pero como ganó a la mala haciendo trampa, no enfrentándose valientemente con la espada y retando a los otros, sino escondiendo a unos guerreros en un caballo en el cual se salieron de ese caballo una vez que el caballo estaba dentro en la noche y pasaron a cuello a todos los troyanos. Algunos de los dioses, los que protegían Troya, están muy enojados con él. Especialmente Poseidón, porque es el dios de los caballos, por un lado, y ya que no solo es dios de los caballos, y ellos usaron un caballo para hacer trampa, sino son griegos y requieren usar el agua para regresar a sus islas,
Poseidón también es el dios de los mares y los va a castigar. No contento Odiseo con haber ofendido al dios Poseidón, en la primera isla que se baja encuentra al hijo de Poseidón, el cíclope, y lo deja tuerto. Y más adelante se va a comer las vacas de Helios y así, y así, y así. Es una larga lista de ofensas de un hombre hacia los dioses sin saber que los está ofendiendo, pero al final del día el hombre, habiéndolos ofendido a todos, se puede medir con sus propias fuerzas y ganarles a los dioses. Esa es la distancia entre la Ilíada, donde los dioses gobiernan a los hombres, y de la Odisea, donde los hombres gobiernan por encima de los dioses. ¿Sí? En el caso de la escultura, podemos ver que la escultura griega se hacía normalmente con una técnica muy parecida a la de los egipcios. Los egipcios hacían sus figuras muy hieráticas, muy rígidas, con los brazos hacia los lados, los puños cerrados, una especie de sonrisita, los ojos grandes y parados caminando. El pie izquierdo adelantado sobre el pie derecho. Esta figura es la misma en la que los faraones se representaban a sí mismos, diciendo que la razón por la que se pone ese pie, el izquierdo, enfrente, es porque el corazón está ligeramente a la izquierda y el hombre que camina dando ese pie primero es un hombre que camina con el corazón, es decir, es honesto. Pero lo interesante está en que los griegos, buscando qué era la belleza, hicieron una serie de conjeturas que parecen interesantes. Las voy a poner en una tabla. Y en la tabla tendríamos a tanto Euclides como Pitágoras, es decir, los griegos matemáticos, pensando si la belleza tendría una forma objetiva de entenderse. O sea, quiero saber con toda certeza la belleza que es y cómo la encuentro en un objeto. Ya están buscando de la manera de hacer, la tecné, de tener la habilidad para hacer una escultura que causara admiración en los otros. Y va a decir Pitágoras que la belleza se deriva de la armonía. La belleza deriva de la armonía, que se deriva del orden, el orden de la proporción de la medida y la medida del número. Entonces ellos decían, todas estas cosas que se armonizan y generan esta bella proporción tienen una regla numérica entre ellas y el número de la belleza es 1.618. Así de exacto, así de preciso se puede encontrar. Y una vez que una escultura se hace con esas proporciones, podemos tener la distancia que hay de la cabeza completa de esta parte contra esta parte. Esta parte es más chiquita y aquí tengo más elementos, es un poquito más larga que esta, ¿no? ¿Cuánto más disminuyó la parte de piel de aquí que esta otra? Bueno, si esto lo tomo como 1, la medida de 1, y lo multiplico por 6.18, me daría el resto. Pero también en la mano, esta parte es más grande que esta parte. ¿Por cuánto? Por 1.618. En el brazo extendido, ¿sí? El codo se dobla con respecto a todo el brazo en 1.618. Las rodillas se doblan en razón de 1.618 y así en la naturaleza todo tiene esta relación que es como orgánica, que es como cósmica. Lo usan los caracoles, lo usan las plantas para sacar sus hojas, las flores para sacar sus pétalos. Entonces ellos encuentran que hay una especie de patrón matemático en todo el universo y que cuando el hombre reconoce esos patrones, se familiariza con la naturaleza y todo aquello que sea artificial, que contenga ese número, lo ven como natural, por lo tanto como proporcionado, por lo tanto como armónico y bello. Eso es lo que decía Pitágoras. Él es el que se plantea qué es la belleza. En el caso de Sócrates, que él va a ser uno de los filósofos más importantes de la Grecia clásica, y de su discípulo Platón, que además de ser discípulo de Platón, escribe todo lo que su maestro dice en los libros que se conocen como los diálogos de Platón, se establece que cuando un artista
ve algo en la naturaleza que le parece bello y lo copia, el puro hecho de copiarlo está quitándole atributos al objeto. Es decir, si yo veo una flor, por decir algo, que es bella por sus colores y aromática, en el momento en el que la hago de mármol, pues no va a tener los colores y ya no va a oler con ese perfume. Es decir, le estoy restando cosas que harían bella a esa belleza. Si yo veo una fruta, una manzana que se ve antojable y la como la manzana y es jugosa y rica, si la hago como escultura de mármol, ni tiene el color, ni tiene el olor y por supuesto no tiene el sabor. Si la muerdo me quedo chimuelo, ¿sí? Entonces, lo que es importante no es copiar las cosas de la naturaleza porque perderíamos los atributos, sino ir mentalmente al lugar, concepto, arquetipo de donde esa cosa origina todas las otras. La palabra manzana, ahorita que estaba poniendo el ejemplo de la fruta, la palabra manzana incluye a todas las manzanas, del color que sean, rojas, verdes, amarillas, ¿sí? Pero cuando yo aterrizo eso en una manzana específica, ya perdí esa capacidad arquetípica que tienen todas las manzanas del mundo, ¿sí? Que las hace buenas o ricas o agradables. La sugerencia de Sócrates y de Platón es vayamos a ese lugar al que emanan todas las cosas, es un mundo de las ideas. Es decir, antes de caer en esta realidad, todas las cosas están en un mundo de las ideas donde todo es perfecto y en lugar de copiar de este mundo, copiemos de ese. ¿Sí? Pensemos qué tienen que tener las cosas para que sean perfectas. Y cuando hagamos la copia, sabemos que vamos a perder lo que decía, el color, la suavidad, perderemos elementos. Pero si en lugar de copiar del natural estamos yendo hacia el lugar de lo perfecto, tendrán atributos de perfección. Y entonces, si hacemos la escultura de un hombre o de una mujer, buscaríamos al hombre y a la mujer perfecta. No mi vecino que tengo enfrente y que me parece guapo o fuerte o valiente, sino el consolidado de todas las cosas que hacen a la mujer mujer y al hombre hombre. De esa manera, el público, el espectador, cuando vea la obra, va a entender qué podría llegar a ser. No vería la realidad como es, sino la posibilidad, como la potencia de todas las personas de llegar a ser mejores personas. La búsqueda de este ideal es importante para ellos. El último de los casos es el de Aristóteles. Aristóteles, que es discípulo de Platón, dice o piensa que a él lo más interesante, o sea, entiende la parte de la medida y la concede, y entiende la parte del ideal y lo concede, pero más importante que eso era lo primero, de dónde viene la palabra tecné y esta facilidad que tenían las personas de a la hora de ver algo abrumantemente bello, algo considerado artístico, pasaban cosas. Ese fenómeno dentro del espectador, no dentro de medir el objeto, no mediante sugerirle al artista qué pensar, sino qué pasa en el espectador, eso es lo que le interesa a Aristóteles. Y entonces Aristóteles dice, me llama la atención que lo primero que pasa es la pérdida de la voluntad. Cuando una persona ve algo bello, la experiencia estética lo obliga a perder la voluntad de dejar de verlo. Queremos estar ahí, queremos ver más. No podemos apartar los ojos, no nos podemos ir. Nos gusta lo que vemos y nos quedamos ahí. También decía, es un placer que a veces puede llegar a ser muy intenso. Pero hay otros placeres que también pueden ser intensos, ¿sí? Como el comer mucho o el beber, que cuando las personas comen o beben mucho, después viene un malestar, una indigestión, una borrachera pasando a dolores de cabeza. Pero en el caso del arte, eso no pasa. La emoción puede ser excesiva y sin embargo sigue siendo agradable siempre. Eso es lo que están pensando los griegos y cada uno de estos viene en diferente época, empezando por los matemáticos al principio, pasando después
por los idealistas y acabando por Aristóteles y su experiencia estética. Y estas tres maneras de pensar van definiendo cambios y evoluciones en la manera de hacer representaciones en la Grecia antigua. Voy a poner como ejemplo que lo que dijo Pitágoras remata el periodo arcaico, es decir, el final del periodo arcaico es ese. ¿Cómo se hacían las cosas antes de que Pitágoras decía que tomaran medidas? Pues eran muy deformes, ¿sí? A veces eran cabezones las figuras, o estaban todas contrahechas, o eran como los alebrijes, un cacho de un animal y un cacho de otro, o tenían sonrisas grotescas, o muchos colmillos, o tres narices, en fin, podían ser grotescas, ¿sí? Pero a partir de la medida se ajustan a cómo se deben de ver para que se vea natural en cuanto a proporciones, y eso fue lo que sucedió en el periodo arcaico de la escultura. En el periodo clásico, que es el que correspondería a esta búsqueda del ideal, las figuras no solo tienen las medidas, además tienen el movimiento del cuerpo y tienen una cara que no expresa emociones porque son personas racionales buscando el ideal, son inteligentes y están en control de sí mismos y de sus emociones. Eso era el ideal de las personas. Jóvenes entre 18 y 30 años que tienen el cuerpo fuerte, atlético, pero no en tensión, y que pueden dominar y manejar el cuerpo al mismo tiempo que pueden dominar sus emociones y su pensamiento. Y eso es lo que estaríamos viendo en el periodo clásico. Mientras que con Aristóteles, que está buscando esta experiencia estética que sucede en el espectador, lo que estaríamos viendo son personajes que están más afectados por la parte emocional, no son tan serios como en el clásico, y se podría ver cómo ellos a veces son viejos, a veces son niños, cosa que no pasaba antes, y la ropa o el cabello les vuela y ponen una cara de algo, ponen emoción, se asustan, se enamoran, se emborrachan, es decir, hay emociones que están pasando en ellos. Estas tres van a ser los tres estilos principales y se verían más o menos así. Las figuras hieráticas como las egipcias en el arcaico, las figuras bien proporcionadas, atléticas, pero en movimiento para el periodo clásico, y en el helenístico, figuras que de tan extender los brazos a veces se les caen o están rotas, pero que cuando tienen cara se les ven las expresiones, que tienen diferentes edades y que siempre están a contraviento. El viento les mueve o la ropa o el cabello. Subí una presentación y me gustaría que vieran ahí los varios ejemplos para que vayan entendiendo cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y así, con ejemplos, pudiéramos pasar a la siguiente presentación, que es una especie como de repaso visual. Pondré varias esculturas y les tocaría a ustedes decir si pertenecen al arcaico, al clásico o al helenístico.